¿Qué estamos estudiando y por qué aprendimos de memoria este versículo? Porque muchas de las veces nosotros como seres humanos, como cristianos, somos juzgados por la conciencia de otras personas. No por la palabra de Dios, sino por la conciencia de otras personas. Y lo que nosotros pensamos y creemos, hablo de los otros, no la mía, ¿verdad? La convierten en una ley de Dios. Eso se llama ¿qué? Legalismo. El apóstol Pablo trata con el legalismo en Filipenses capítulo 2. Y esto era el problema de los judaizantes. Los judaizantes juzgaban con la conciencia de ellos, pero era una conciencia que no estaba fundada en la palabra de Dios, sino que estaba fundada en la ley mosaica, en la ley que ellos habían aprendido de otras partes, pero no de la palabra de Dios. Y esto pues es lo que vemos en los capítulos, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16, hasta el capítulo 12, versículo 18. Aquí se habla sobre el ministerio de Pablo, su vindicación. ¿Ok? Pablo aquí está enseñando y está defendiendo su apostolado. Recuerden que toda la carta, de la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo habla de su ministerio y habla de diferentes partes de su ministerio. En este párrafo de aquí, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16, hasta el capítulo 12, versículo 18, habla concerniente a su vindicación, su defensa. Y miramos primeramente su defensa en contra, viene a presentar defensa concerniente a su sufrimiento. Y esto lo miramos en la segunda de Corintios capítulo 11, versículos 16 hasta el 33. El sufrimiento del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6 y versículo 17, note lo que el apóstol Pablo dice concerniente a esto. Gálatas capítulo 6 y versículo 17, ¿qué dice? Gálatas 6, 17. De aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La molestia del apóstol Pablo era que siempre andaban los judaizantes, aquellas personas quienes andaban enseñando y predicando en contra de su apostolado. Ellos decían que el apóstol Pablo no era un apóstol de Jesucristo verdadero, que no fue uno de los originales que Jesucristo escogió. Aún decían que Jesucristo no lo había escogido. Y el apóstol Pablo siempre tuvo que defender su apostolado. Y en Gálatas capítulo 6 y versículo 17, el apóstol Pablo está diciendo, miren mis marcas que yo tengo en mi cuerpo. Y estas marcas, claro, era de lo que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 16 y versículo al 33. Allí habla de ciertos tratamientos que el apóstol Pablo recibió de los judíos y de otras personas. ¿Que lo juzgaban como loco? Sí. Y al rato, ¿verdad? Dice que él habla como loco, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo comienza a hablar ahí, ¿verdad? Es de que él no entiende en por qué los hermanos en Corintios se dejan llevar por otras personas, y cuando viene él, ¿verdad?, le dan problemas, o sea que no se quieren someter a la autoridad del apóstol Pablo. Pero los demás no tienen nada que ver. Ellos se someten aunque sean falsos profetas. Y claro que terminamos
la semana pasada con los falsos profetas. No, de los falsos profetas que son ministros de Satanás, ¿quiénes son? ¿O quiénes eran en aquel entonces? Los judaizantes. Toda la persona que andaba predicando en contra de la palabra de Dios. ¿Existen falsos profetas hoy en día? Sí. Nadie le va a decir que es falso profeta. Y aun cuando usted diga a la persona, usted es un falso profeta, se enojan. Se enojan. Porque ellos no quieren ser considerados como falsos profetas, pero sí existen falsos profetas. Y la Biblia dice que estarán entre nosotros y afuera de nosotros. Existen falsos profetas. Entonces aquí miramos nosotros que los judaizantes, los cuales eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, según Hechos capítulo 15, versículo 5, ya hemos escuchado todos estos textos, nos dan a entender que eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ellos eran falsos profetas. Y Pablo entonces le dice a estas personas, a los hermanos en Corinto, consideren la manera en como yo he sufrido por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice? Que es 1 Timoteo 3:12 o es segunda. Es segunda, ¿verdad? Deben estar bien. Primera Timoteo 3:12 no es, porque yo los diáconos, entonces la segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el apóstol Pablo era un hombre que dice en Gálatas capítulo 12 versículo 20: mas ya no vivo yo, sino que ahora vive ¿qué? Cristo en mí. Cristo vivía en el apóstol Pablo, y a consecuencia del apóstol Pablo, a consecuencia de Jesucristo vivir en la vida del apóstol Pablo, entonces miramos nosotros que Pablo dice en Gálatas 6:17: consideren las marcas que tengo en mi cuerpo, a consecuencia de los sufrimientos. Y hemos leído 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33. Ahí habla más de 20 tipos de sufrimiento que el apóstol Pablo sufrió. ¿Alguien me puede nombrar uno de ellos? Persecución. Náufrago en el mar. ¿Mande? Estuvo en el mar también como náufrago, ¿verdad? Sí. Desvelos, hambre, fue preso, fue azotado por los judíos, 40 menos 1, ¿verdad? Apedreado. Todo eso. Y para que hablen mal de él, ¿cómo cree usted que se siente la persona quien ha dedicado su vida a Cristo Jesús, que es predicador de la palabra del Señor, que hace todo el esfuerzo para estar bien con Dios en la manera de presentar la palabra, en no equivocarse en enseñar la palabra y luego que lo dejen a tratar mal? ¿Cómo cree usted que se siente la persona? Bueno, más bien, ¿cómo se sentiría usted? Si usted hace todo. Algunos hermanos y hermanas en Cristo Jesús ya no están entre nosotros porque ya han se ido al mundo. A consecuencia de esto, de que han hecho todo lo posible conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, y el resto de la cristiandad no los respeta, no toma en consideración el trabajo que ha hecho, ni lo que hace como cristiano. No valoran. Entonces dicen, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar? Cuando yo estaba en el mundo, mi mejor amigo, que era borracho, me trataba mucho más mejor que lo que me trata un hermano en Cristo. ¿Que no es así, hermanos? ¿Recuerda cuando andábamos en el mundo? Nuestros mejores amigos nos trataban mucho más mejor que en ocasiones miramos a cristianos tratar a otros cristianos. Y eso es un tipo de enseñanza que viene a demoralizar al cristiano. Consideren el apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, Hechos capítulo 20, versículo 24, dice: yo estoy dispuesto a dar mi propia vida con el fin de que termine mi ministerio que nuestro Señor Jesucristo me ha dado. ¿Y cuál era el ministerio del apóstol Pablo?
Se nombra en Hechos capítulo 9, versículo 15. En tres maneras, ¿verdad? El ministerio del apóstol Pablo consistía en predicar ¿a quién? A los judíos, a los gentiles y a los reyes. Y cuando usted lee el libro de Hechos, Pablo cumplió todo. Primeramente empieza con los judíos, Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Ahí es cuando Pablo dice: yo fui enviado a los judíos, pero los judíos no apreciaron, no valorizaron el esfuerzo que he hecho para predicar y enseñar la palabra del Señor. Ahora pues me voy a los gentiles. Y miramos que a los gentiles también le predicó, y los gentiles también tuvieron problemas con los judíos. Hechos capítulo 15 es en donde se trata de arreglar, y se arregló este problema entre ellos. Y luego ya cuando llega a Jerusalén en Hechos capítulo 21, ¿qué es lo que es el apóstol Pablo? Predicándole a rey tras rey tras rey, hasta que llega ¿con quién? Con Nerón, en Roma. Le predicó a Agripa, le predicó a Festo, le predicó a Félix, y luego dice Hechos capítulo 24, a César apeló, a César lo vamos a mandar, y fue hasta César, y le predicó a César, y varios de su casa, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 12 en adelante, obedecieron el evangelio. Pero que cumplió todo el apóstol Pablo, su tarea. Dice, aún llegó a decir que entre más los amaban, lo amaban a él menos. Sí. Y es en el mismo capítulo, 2 Corintios capítulo 12 y versículo 15, no sé lo que dice, con ese terminamos la semana pasada. 15, 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y esto, hermano, es un cuadro, ¿verdad?, del verdadero predicador, anciano o miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que tiene su amor, ¿verdad?, para el Señor. A él no le va a importar qué tanto gaste, porque sabe bien que el Señor le va a recompensar, ya sea de dinero, de tiempo, lo que sea. No le importa, porque lo está haciendo, ¿verdad?, para cumplir su ministerio. Y no importa cómo lo traten, ¿verdad?, va a amar, va a amar. Siempre va a demostrar el amor para con todos. Y entre más se desgaste este siervo de Dios en querer ser lo mejor para la obra, para que crezca, para que llegue a tener su crecimiento espiritual y numérico, menos le ama. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué será eso? La gente no ha cambiado, ¿verdad? Y claro que no estoy hablando de todos, sino que estoy hablando de algunos, pero sí lo existe. Y esto es lo que miramos en el apóstol Pablo, su sufrimiento. Y a pesar de todo esto, él como quiera le seguía dando para adelante. Comentarios. Primera epístola de Juan 1:11 dice que a los suyos el Señor Jesús vino, a los suyos no le recibieron, a su pueblo, los que le recibieron. Y varias veces Jesucristo rogándole. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras y miréis que ahí habla de mí. Habla de mí. Pero ellos no podían ver eso. Jesucristo dio su propia vida. Así como el apóstol Pablo dio su propia vida. Y cuando leímos de estos grandes hombres, de estos hombres sinceros, hombres que amaban la obra del Señor, ¿verdad?, miramos que todos ellos se dieron a sí mismos por la causa. Se dieron a sí mismos por la causa. Y fue lo que vino a traer resultados. Y si no hubiera sido por estos hombres que dieron su propia vida, no estuviéramos nosotros aquí. Okay. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿Sí, hermano? Ahorita el comentario un poquito para atrás.
que dice, ¿verdad? Que hay unos hermanos que se han salido del cristianismo, se han alejado de la iglesia por causa, ¿verdad?, de que los han fascinado, ¿verdad? El comentario que hizo. Entonces, eso también podemos caer de que los hermanos de la iglesia pueden caer también en pecado, porque verdad que dice que si tú eres causa de que caiga tu hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, porque ya estamos cayendo dentro de lo que verdad nos está diciendo. O sea, no seas causa de que caiga tu hermano, ¿verdad? De tropiezo. Entonces, como iglesia o como hermanos de iglesia también caemos dentro, ¿verdad? Que podemos caer en eso, o estamos haciendo eso, que no está, ¿verdad? Por eso el mismo apóstol Pablo dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que debemos de examinarnos cada día. Yo debo examinar. En la noche cuando nos acostamos, estoy seguro que todos nos oramos, Señor, perdónanos por los pecados que hemos cometido. Y si acá nos acordamos, ¿verdad?, de esos pecados, entonces si es contra un hermano o una hermana, pues tenemos que arreglarlo. La misma Biblia dice, Lucas capítulo 17, dice que divisiones vendrán, pero dice, hay de aquel que causa divisiones y es tropiezo para su hermano. Dice, es mejor que se ate en su cuello una piedra de molino y se eche en la profundidad del mar. Noten qué tan seria es la cosa. Y Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, si vas al altar, llevas tu ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti o tú no contra él, deja tu ofrenda y ve y arregla con ese hermano o hermana hasta que todo te ha arreglado y entonces ven y das tu ofrenda. Solo que hay muchos versículos que nos hablan, ¿verdad?, concerniente a eso, que debemos tener cuidado, ¿verdad? Ahora, hay hermanos que se han ido al mundo, ¿verdad?, que se les ha molestado justamente y por causa de su terquez, por causa de su rebeldía, ellos se han ido al mundo, ¿verdad?, lo cual no trae ningún reproche a la hermandad que lo hicieron, ¿verdad?, porque lo hicieron correctamente. Solo que hay de las dos maneras, pero también hay hermanos, ¿verdad?, que lo hacen injustamente, que no están siguiendo la palabra de Dios, sino están siguiendo su propia conciencia, su propio deseo, su propia opinión, y lo hacen ley. Ya entonces el hermano o hermana, ¿verdad?, dice, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me retiro y se van al mundo. No les gustan ser amonestados. Sí. Solo que hay también, hay las dos vías, ¿me entiendes?, que uno puede ver. Entonces uno tiene que estudiar la situación cuidadosamente, mirar cada situación independientemente para que pueda llegar a un juicio correcto. Por eso nos exhorta que piensa estar firme, mire que no sabe. Porque para mí, ¿verdad?, mi inmunización, como dice Proverbios capítulo, entre las muchas palabras hay pecado. ¿Me entendió? Que tengo una lengua suelta, ¿me entendió? Dios, y puedo pecar. Y un hermano me ofendió. Entonces, hermano, perdona. No fue mi intención. Hay hermanos que tienen la concha muy delgadita, ¿verdad? Y me la toca y ¡ay! ¿Cómo le dijo? Entonces, ¿Cómo dijo? Hay unos hermanos que tienen la concha muy delgadita, digo. Y nomás la toca y ¡ay! ¿Verdad? ¿Cómo dijo? Hermano, ya va. Se cree, hermano, es que muchos buscamos la manera. Que tenemos el pie aquí, pero buscamos una barra para salirnos, para irnos al mundo. ¿O no es cierto? Y andamos con la espinita. Exactamente, nomás. Ah, es que me vio mal el hermano, no me ayudó el hermano. El hermano me miró más muy acá. Y me salgo, porque ahí no está mi lugar. Ahí no hay que ser tan débiles en eso, ¿no? Pues sí. Hay que aguantar, ¿cómo no? No, sí, no, yo voy a ser franco, bro. A ver, dime. Ya si no he visto por ahorita, ¿no? Pero, ¿otra pregunta, comentario? Pero sí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Nomás hay Mateo 24:11, dice que hoy en día habrá muchos falsos maestros, profetas más bien, que levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé, el que persevere hasta el fin, será salvo. Sí, es cierto, ¿verdad? Solo que esto lo miramos en el apóstol Pablo. Primeramente, su defensa es el sufrimiento. Segundo, ¿verdad?,
es la visión y revelación. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. El apóstol Pablo le comunica a los hermanos a los cuales está escribiendo que él también fue un hombre que recibió visión. Menos lo hubiera puesto a revelación y visión, porque Pablo fue un hombre que recibió la revelación de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto es el apóstol Pablo escribiendo. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 5, que dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Okay. Noten, el apóstol Pablo, antes de que se convirtiera en un apóstol, antes de que fuese Pablo, fue un hombre que era irreprensible en la ley mosaica. Filipenses capítulo 1, versículo 6 y 7 habla de eso. Pero miramos nosotros que este hombre era un hombre que entendía bien la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés miramos nosotros que estaba revelado Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice que la ley de la antigüedad fue un ayo para traernos ¿a quién? A Cristo. Entonces eso quiere decir que en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, ahí está Cristo. Y si uno lee bien y usa bien sus facultades de mente, va a mirar eso. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo no lo vio? No lo vio. Si él era irreprensible en la ley mosaica, ¿por qué no lo vio? Fue hasta que no fue al monte de Arabia, Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, que el Espíritu Santo le vino a revelar. Y esto es lo que estamos viendo. Pablo fue un hombre que Dios le reveló completamente la historia de Cristo. ¿Qué tanto le reveló? Yo no sé, pero se le reveló. Y Pablo ahí lo está diciendo. Fue una revelación de Dios a este siervo suyo. Se me reveló. Se me vino a mi mente. Entonces el Espíritu Santo, trabajando en la vida del apóstol Pablo, lo vino a inspirar para que él pudiera manifestar esta revelación, esta visión de Dios, ¿verdad? En letra. Y palabra infalible, ¿verdad? Que no tuviera error, para que así ahora nosotros podemos leerlo y podemos entender. Y esto es lo que Pablo está diciendo. A los apóstoles se le dio eso. Noten, cuando escogió a Pedro, en Mateo capítulo 16 se le dio las llaves a Pedro, y esto es para que Pedro comenzara a predicar el Evangelio y para dejar entrar a los judíos y a los gentiles. Y esto se cumplió en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10. A los judíos primeramente y luego a los gentiles, la casa de Cornelio. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles de Hechos capítulo 2, que es la promesa, esto se le dio a todos los apóstoles. Y ellos ahora fueron revelados completamente. Y regresa a lo que dice Juan capítulo 16 y versículo 13. Que llegará el momento cuando el Espíritu Santo habrá de revelarles todo. Y ahí fue. Desde ese momento en adelante, los apóstoles recibieron revelación de Dios. Y esta revelación la vinieron a comunicar. Sin error. Pedro y Juan vinieron a escribir. Y otras personas escribieron esta revelación y ahora no lo podemos entender. Y esto es lo que Pablo aquí está tratando de enseñarle a la gente que le está escribiendo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque yo pasé por ese proceso. Hoy en día no tenemos nueva revelación, como estos televistas y lo que hacen por radio, ¿verdad? Que anoche recibí una revelación de Dios,
Es mentira eso. Es mentira. El hombre hoy en día no recibe ninguna revelación de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos da a entender eso. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1:1? Vean, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2, ¿qué dice? Dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten, ahora nos habla por Cristo Jesús. Y varias veces el Padre del cielo, cuando Cristo fue bautizado, he aquí mi Hijo amado, en cual tengo complacencia a él oír. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 5, he aquí mi Hijo amado, a él oír. Y Cristo ya nos dice en Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, que las palabras que él vino y predicó y enseñó, lo cual es el Nuevo Testamento, dice, esas palabras nos hablan de juzgar en el día postrero, de lo que ya está, ya la revelación de Dios está completa. 1 Corintios capítulo 13, 8 al 10 nos habla de una completa revelación. Ya no necesitamos una revelación nueva. Estos hombres que predican que anoche recibí una revelación, esos son los falsos profetas, eso es mentira. Y la gente le cree. Por lo que no hay hoy en día nueva revelación. La revelación de Dios ya está completa en el Nuevo Testamento y ahí está. ¿Verdad? No, nomás quería decir que uno de los requisitos para ser apóstol era que tenían que andar con Jesús. Sí. Lo visto. Y lo vio, Pablo lo vio. En Hechos capítulo 9 se le apareció, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, verdad? Porque dura cosas de él dar qué? Cosas contra el aguijón. Solo que Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. Jesucristo seleccionó al apóstol Pablo. Solo que eso. Pero la revelación ya no hay un día, hermanos. Solo que si un hermano o alguien se para que haya recibido la revelación de Dios, eso es mentira. Ahora, si acaso dice, he aprendido de la palabra de Dios esto, entonces ya podemos entender esto, ¿verdad? Porque ahí está escrito. Y muchas veces yo puedo leer algo, ¿verdad? Y se me puede pasar por alto algo, otro hermano lo puede leer y le puede sacar más juguito al texto, ¿verdad? Y dice, mira nomás, ¿por qué no vio eso? Pero no es que el hermano tuvo una nueva revelación, sino que ahí estaba. Usó su facultad mental mucho más mejor que la mía, o que yo. Entonces viene a sacar principios que ahí están escritos. Sí, pero es una nueva revelación. O sea que le echan mentira a la gente. ¿Mande? Les echan mentiras para juntar mucha gente. Entonces, si usted nos dijera ahorita que se le reveló antier, pues a lo mejor muchos le creerían. ¿Usted cree? Sí, porque hay muchos que dicen eso. Porque una vez me salió a mí uno que no sé en qué denominación se le apareció Dios en Búfalo, Nueva York. Me estaba explique y explique. Y yo también le dije a las revelaciones. ¿Y quién eres tú para que se te aparezca? Y no creí por eso, claro. Pero si usted nos dice así, y somos débiles, le vamos a creer. Anoche hablé con, ¿verdad? Si somos débiles, pero si no somos débiles, Pues sí. si estamos firmes, no. Palabras sabias del hermano. Hermano, no me alabe, nomás le digo. Es cierto, es cierto. ¿Verdad? Okay. ¿Alguien más? Y por último, déjenme hablar otro poquito más de la visión aquí, ¿verdad? Porque ven que son preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Yo nada más le quiero decir, como Pablo era una persona muy grande entre los judíos. Él fue instruido por Gamaliel, los estudios de Gamaliel. Se pensaba que era su sucesor de Gamaliel, porque sabía demasiado y defendía mucho la religión de ellos. Cuando Jesucristo lo eligió, fue su motivo de que era la única forma de que Pablo creyera, que Jesucristo se apareciera y le revelara a él Dios directamente a él, porque si no iba a creer de otra manera, porque él sabía demasiado de religión, estaba demasiado educado
por la manera muy grande en ese tiempo. No fue mujer que de otra manera, así lo dice Dios mismo a él. Por eso Y todo- el tiempo le reveló a él. Y todo el mundo le tenía miedo, hermano, como dijo Ananías, ¿verdad? Sí. Todo el mundo le tenía miedo, solo que... Iba matando a los cristianos pensando que defendía la religión de Dios. Solo que... Defendía a Dios. Pero, ¿mande? Fue un medio, fue un instrumento Sí. del apóstol Pablo para acercarse a personas. Él mismo dice, todo lo dice por ignorancia. Sí. Sí. Él Por, pensaba que estaba por bien. eso digo yo, ¿verdad? Que Pablo no entendió muy bien, aunque era irreprensible en la ley, ¿verdad? Pero no entendió muy bien ya la profundidad, lo espiritual Del de, cambio que de- había. de la palabra. Ya en Lucas 24, 45, ya cuando se les aparece, ¿verdad? Y dice, pues entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí. Sí. Y los apóstoles también no comprendían, porque Jesucristo a veces les amonestaba, ¿qué tanto tiempo tengo que estar yo con ustedes? ¿Verdad? Hombres de poca fe. les decía. Hombres de poca fe. Pero es que aún todavía el Espíritu no estaba en ellos. No estaba en ellos. Y ya cuando en el Espíritu, entonces sí ya miramos a unas personas diferentes. Sí, fue instruido en la ley de Gamaliel, como dice la hermana, ¿verdad? Sí. Que sabía todo, pero todavía faltaba. Sí. Y recuerden que Dios puede ver los corazones, no nos podemos ver. Y Dios entonces provee medios para que tal persona venga a aceptar a Cristo Jesús. Jesucristo dijo, no tienen que decirme cómo es cada quien. Correcto. Lo puede hacer. Correcto. Es igual, hoy en día es igual, hermana. Va gente por la casa tocando, ¿verdad? Y viene uno y dice, yo soy un anciano de la iglesia Testigo de Jehová. Esos hombres saben un poco más, ¿me entiendes? Y un miembro del cuerpo de Cristo Jesús no puede convertirlo. Esa persona lo va a enredar, pero se trae a un predicador, a una persona que sepa de la palabra del Señor. Entonces va a poder con las personas. Y digo esto para que miremos el nivel en el cristianismo. Por eso es importante estudiar la Biblia y llegar a un punto donde uno la pueda defender. Pero nosotros tenemos que entender que yo tengo mis límites. Porque hay hermanos, ¿verdad?, más capacitados que yo, que pueden hacer mucho más mejor trabajo en lo que yo estoy tratando de hacer en ese momento. Yo llego a mi punto, pero aún requiero más. Según de Timoteo 2:15, ¿verdad? Nos dice que pura que recién de presentar. Y que yo no he probado como veo, que atrasa bien o que usa bien la palabra de verdad. Y hay hermanos que agarran mucho la Biblia, pero no pueden recordar. Y no pueden pensar en sus pies. Hay personas que no piensan en sus pies, sino que necesitan tiempo para meditar. Le hubiera dicho esto. Pero hay hermanos que están capacitados en los pies, piensan. Pum, 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 están pensando. Y pueden contestar a las personas. Hay hermanos que no. Solo que así miro yo al apóstol Pablo también. Un hombre que tenía una capacidad. Y para mí, ¿verdad?, una capacidad mucho más elevada que lo del resto de los apóstoles. Y cuando fue entrenado, ¿me entiendes?, entonces se miró. Y entonces ya vino a crear un tipo de celo entre las personas. Y ese es otro asunto peligroso dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Como división. Sí, Pablo lo dice, ¿verdad? Algunos predican ¿por qué? Por envidia. Otros por tal de a querer hacerme daño. Y eso lo vemos hoy en día. Eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Hay hermanos, y lo vemos de los predicadores. No se quieren quedar abajo, ¿verdad? Pero entonces se ve todo esto. Se ve la envidia, se ve el pleito y todo. Pero por tal de querer agarrar el primer lugar, ¿me entienden? Jesucristo lo dijo, ¿quién era el mayor? El que sirve es el mayor. Así es. Y así debe de ser. También Esteban, también hermano, no podían ver con él cuando les hablaba. Por eso también lo mandaron. Por eso digo, Esteban tenía un don del Espíritu, ¿verdad? Pero hoy en día es cosa diferente, ¿verdad? Pero así pasa, hermano. Así como pasó ella, así pasa hoy en día. Y uno nomás tiene que meternos en la cara, pegar el ojo. Ok. Por último, hermano, porque el tiempo me acaba. Entonces, iba a hablar de la visión que Pablo, ¿verdad?, fue al tercer cielo. Y hay muchas cosas ahí también que hablar, ¿verdad? Hay el tercer cielo. Ven que la pregunta que usted puso ahí en sus notas, ¿recuerdan que les dije? Una pregunta es, ¿por qué hice tercer cielo?
Y otra pregunta es, ¿cuándo sucedió esto al apóstol Pablo? ¿Y por qué se le llama el tercer cielo paraíso? Pero te puso que no puso preguntas ahí en un lado, ¿verdad? Esas preguntas. Porque nadie me las ha dicho. Por eso voy al siguiente punto. Eso sería para el next show. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Señales. Señales, estas 2 Corintios 12, del 11 al 18. Y esto más o menos, ¿verdad? Miramos nosotros el poder del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que tuvo el Espíritu Santo, y recuerdan en Hechos que es capítulo 16, versículos 18 y 19, sacó un espíritu endemoniado, ¿verdad? De la muchacha, le dijo, cállate, y le dijo al espíritu, sal de ella, y salió, ¿recuerdan? Tenía poder Pablo para hacer eso. Revivió a un niño que se murió. ¿Mande? Revivió a un niño que se murió también. Así dijo, como se cayó que estaba predicando. Sí, capítulo 20, le dio vida. Entonces tenía poder. Esas son señales. Le transmitió un don a Timoteo, que es 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que arriba el don que te fue impuesto a ti por posesión de mis manos. Solo que Pablo tuvo el poder. Era como los demás apóstoles. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí en el versículo del 11 al 18. En esa manera defiende Pablo su apostolado. Número 1, miren mis sufrimientos. Número 2, vean la revelación y las visiones o visiones. Número 3, miren las señales que vengo a conducir, que vengo a demostrar. Eso les debe decir que soy apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo ya me terminó, no tengo más preguntas o comentarios. Conmigo bien callado en la Como dice mañana. usted, hermano, bueno, quiero que le diga. El hermano Álvaro fue el que tuvo más platicador en la mañana, ¿verdad? Dígame. Es que sí comí. Sí almorcé. Pues taco, que no me trajo. Y se lo guardé para la tarde. Ok. Oiga, no me revuelva. Dice que si usted, como le dije hace rato, si usted dijera, yo le doy sanación, y otra gente le dice a otra y otra, esta iglesia se llenaría así. Pero no es cierto, tendría que haría mentiras a la gente. A la gente le gusta que le digan mentiras entonces. Si usted dice, voy a curar del cáncer, voy a curarle de esto y de esto y de esto, y porque yo le impongo las manos, ¿vieron usted cómo están llenos esos estadios? A algunos les gusta eso, sí. Les gusta que le echen mentiras, o la fe que ellos, la desesperación los hace eso, ya curan por esto. Como aquí no decimos eso, pues casi nadie viene. Ellos quieren oír eso, pero no le vamos a echar mentiras. Pero la Biblia no habla de eso. ¿Sí? Hermana Alicia. Por eso hay muchas denominaciones, hermano, porque esas gentes quieren oír lo que ellas quieren oír. Pues sí. Pues dice, No la mejor me voy palabra a de Dios, otro. la verdad de Dios, no, lo que ellas quieren oír. Y la verdad es lo que se debe establecer, sí. Inclusive mismos miembros de la Iglesia de Cristo anden en otras denominaciones porque allá hay aplausos Y fíjate, hermana, por esa razón, ¿verdad? Muchas iglesias de Cristo ya se han llegado a ese punto. ¿Sabía usted que hay iglesias de Cristo que creen que uno puede recibir el Espíritu milagroso? Que uno puede hablar en lenguas, que uno puede sanar. Hay congregaciones en donde ya se usan instrumentos musicales, todo eso. Y poco a poco se están yendo para ese punto. Y si no tenemos cuidado nosotros, al rato vamos a tener problemas. hermano. Ya lo tenemos, pero más problemas. Pero aún conociendo Pues sí. Conociendo la verdad, todavía si no tuvieran eso. Por eso es necesario estudiar la palabra y retenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que así el Señor, más bien el demonio, ¿verdad?, no nos venga a engañar. Porque fácilmente podemos ser engañados, como usted lo ha dicho. Ahí en 2 Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, obedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Así es. Bueno, Digo, y regresa para atrás el hombre como al principio en el Antiguo Testamento, como Dios les dijo que no lo estaban rechazando a él. Ellos querían rey como las otras naciones. Así las iglesias de hoy quieren hacer las mismas cosas que las demás están haciendo. Regresamos para atrás a como pensaban el mundo antiguo. Y en cada punto, hermano, noten lo que Dios ha hecho. Cuando pidió rey, Dios le dijo a Samuel, dale rey. Él lo quiere darle para que sepa. En Romanos capítulo 1, cuando andaban en el pecado, metidos en el pecado, dice Dios, ok, ¿quieren esa vida? Ok, dale bueno. Romanos capítulo 1, para que miren, ¿verdad? Dice, pero cuando llegue el punto que me vuelvas a hablar y amar, ¿verdad? No te voy a escuchar. No te voy a escuchar. Te dio oportunidad, pero ya no te voy a escuchar. ¿Quién escogió eso? Ellos escogieron eso. Uno como ser humano piensa que puede jugar con el pecado, puede entrar y salir, entrar y salir. Eso no es lo que la Biblia enseña. Porque el pecado, una vez entrando en la vida el pecado puede causar tanto problema en nuestra vida que ya no podemos regresar. Noten lo que le pasó a quien fue Saúl. Queriendo su primogenitura, ¿verdad? Lloró, pero ya la había dado. Ahí también pasa con los cristianos. Y hay bastantes textos que nos enseñan eso. Que Dios nos entrega, que es una mente reprobada. Por el tiempo se me terminó. Gracias.